Entonces, varios acá me conocen, pero de pronto no conocen un poquito como de mi personalidad. Yo les quiero contar, voy a ser infidente, voy a contar un poco sobre mí. Yo soy una persona muy racional, muy analítica, muy de los argumentos. En eso me parezco un poquito a mi querido pastor, querido padre, en esa parte nos parecemos mucho. Pero también toda mi vida, y ahora cuando decía la pastora que era un milagro estar acá, yo toda mi vida dije que yo era de espíritu rebelde, muy rebelde. Y batallé con muchas cosas en mi vida de poder tener realmente esa rendición del corazón, precisamente porque de niña, y no vamos a entrar en esa historia porque ya la hemos contado mucho acá, pero fui una niña que de pronto crecí sintiéndome muy sola, tuve una mamá muy joven, me enseñé a ser muy independiente, a tomar mis propias decisiones, y eso hizo que yo me enseñara a que yo hacía las cosas, si para Erika está bien, está perfecto. Que los demás se paren en la cabeza, si para mí está bien, yo lo hago. Y cuando tú empiezas a tener ese camino con Dios, hay muchas palabras que nosotros escuchamos todo el tiempo que para mí, y tengo que decirlo y reconocerlo, ha sido difícil. La palabra autoridad, la palabra obediencia, la palabra sumisión, rendición, humillación, sacrificio. Es como que eso no va conmigo. Porque tengo como un espíritu, voy a cambiar la palabra rebelde como más salvaje. Y yo le decía a la pastora en algún momento, le dije, pastora, yo necesito como predicas como para leonas, porque es que yo soy así como, a mí no me gusta como cosas así como tan dóciles. Y cuando pensaba en la palabra salvaje y se me venía a la mente el león, ¿cierto? Lo que representa el león, que es como ese rey de la selva, que es salvaje. Yo les quiero decir esta noche no hay lechita espiritual. Y de pronto algunos se van a preguntar qué es, y la leche espiritual es lo que a veces decimos jocosamente en el mundo cristiano, esos mensajes que de pronto son como más tranquilos, más livianos, más para la persona que apenas de pronto está arrancando, sino que yo hoy traigo carne. Yo traigo carne, entonces al que le gusta el asado, alce la mano, hoy hay carne espiritual, dígale al lado, hoy hay carne. Bueno, vamos a colocar en este tiempo en las manos de Dios. Las personas que están nuevas no digan, bueno, yo vine por lechita, ¿qué pasó? No, cuando tú tienes el corazón dispuesto, cuando tú recibes a Jesús, cuando tú dejas que el Espíritu Santo more en ti, Él trae la revelación, y yo sé que ese mensaje va a ser de mucha bendición. Entonces vamos a disponer ese tiempo. Padre amado, Señor, yo coloco este tiempo delante de ti para que tú nos ayudes a entender, a tener el discernimiento, a disponer todos nuestros sentidos espirituales, que podamos tener una mente y un corazón dispuesto para recibir lo que tú quieres hablar en esta noche. Amén. Y vamos a iniciar con Deuteronomio. Deuteronomio 7:1. Les voy a leer, dice: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los pereceos, los jebeos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando yo leía este versículo, pensaba, para que no tengan un poquito de contexto, Deuteronomio, para eso pues que yo escogí el nombre más difícil, Deuteronomio, tiene que ver cuando el pueblo de Israel está a vísperas de entrar a la tierra prometida, y Dios empieza a hablarle a ese pueblo que había estado por décadas en la esclavitud, sometido al gobierno de Egipto, que estaban acostumbrados a los rituales, los dioses, todas las fiestas paganas que se manejaban en Egipto. Y empieza a hablarles de quién es Él, que reconozcan, digamos, quién es Dios en sus vidas, lo que Dios ha hecho, y que Él los iba a llevar a esa tierra prometida. Y acá hemos hablado muchísimo de la tierra prometida. Yo quiero que en esta noche, en este momento, cada uno piense cuál es esa tierra prometida. Sé que para algunos la tierra prometida puede ser la sanidad física, puede ser las finanzas sanas,
puede ser una relación de pareja, puede ser incluso una vida con sentido y con propósito. Pero Dios me hablaba como para mí, la tierra prometida para este tiempo era tener un corazón humillado delante de Dios, porque ha sido mi mayor reto. Y cuando habla de esas 7 naciones, esas 7 naciones que Dios iba a derribar, pensaba en cuáles representan esas naciones que Dios quiere derribar en mi vida, esas naciones que parecen más fuertes que tú. Esa nación a veces es una persona, a veces es algún ídolo, a veces es el trabajo, pero a veces esa nación eres tú mismo, es tu propio orgullo. ¿Y qué representa una nación? La nación es un conjunto de personas que se ríen por una cultura y que tienen un gobierno. Hoy cada persona que está aquí representa una nación. Cada uno tiene unos hábitos, una manera de pensar, ciertos valores y principios que son importantes. Sé que para algunos quien gobierna en sus vidas es Dios, pero sé que para otros quien ha gobernado nuestras vidas por mucho tiempo hemos sido nosotros mismos. Somos como la nación que se gobierna sola. Hay una palabra que yo quiero compartir que tocó muchísimo a mi corazón, y yo le voy a pedir a usted que cierre los ojos, que esa palabra hable para usted como lo hizo para mí. Yo quiero que usted escuche con atención lo que yo voy a decir. Tú eres mi pueblo santo. Tú me perteneces. De todos los lugares de la tierra, yo te elegí a ti, para que tú seas mi tesoro especial. Yo no te elegí porque tú fueras la nación más numerosa, ni la más poderosa, pues nació el reino, tú eras la más pequeña de todas. Fue porque te amo y estoy cumpliendo mi juramento de protegerte a ti y a 1000 generaciones más. Yo te rescaté con mi mano poderosa de todo lo que te tenía esclavo y oprimía tu vida. Así que reconoce que yo soy verdaderamente tu Dios. Reconoce que yo soy fiel, que yo he derramado sobre ti mi amor inagotable, y por eso tú me amas y tú me obedeces. Quiero que abra sus ojos. Y ese mensaje no lo escribí yo. Me hubiese encantado tanta inspiración. Pero ese mensaje está ahí precisamente en el capítulo de Deuteronomio. Todo eso que yo les estoy hablando a ustedes está ahí. Y a mí me parecía tan especial cuando al finalizar él dice: por eso tú me amas y tú me obedeces. Y yo podía ver esa relación directa entre el amor y la obediencia. Y empezaba a meditar cuál es ese acto más amoroso y más obediente que nosotros podemos encontrar en la palabra, y definitivamente tiene que ver con Jesús. Cuando Jesús hace esa oración en el monte de Getsemaní, que creo que Lady la decía hace poco en una prédica, y él dice: pasa, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Y cuando yo leía todo lo que hablaba ahí, decía que Jesús se sentía afligido, que Jesús se sentía morir. Decía que su alma estaba destrozada, con una profunda tristeza, y que él había orado 3 veces lo mismo. 3 veces lo mismo. ¿Qué quería decir? Que seguramente Jesús en sus fuerzas, porque Jesús era 100% divino y 100% humano, y en esa humanidad seguramente él estaba batallando con tener que someterse a todo el dolor que iba a sufrir, a todo ese sacrificio, a toda esa vergüenza, esa humillación que le iba a pasar. Y como él le dice al Padre: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y me confrontaba demasiado cómo Jesús había renunciado de alguna manera a aquello con lo que él estaba batallando para hacer la voluntad del Padre. Es como que él fue y logró 3 veces, como cuando uno le está pidiendo a Dios: ay, Señor, ¿será que sí?
nada. Y usted vuelve otra vez, ay Señor, pero vení, o sea, es que yo lo quiero, y nada, ¿cierto? O sea, ¿cuántas veces Jesús como que fue 3 veces y le dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa amarga de mí? Pero al final Jesús entendió que lo más importante era hacer la voluntad del Padre. Y por eso yo pensaba en esta frase que coloqué ahí, la siguiente. Y dice, la obediencia es el mayor acto de amor que tú puedes ofrendarle a Dios. Tú le obedeces porque le amas. Ustedes quizás a veces uno se pregunta, ¿cómo yo puedo cambiar eso que está en mí, que es tan difícil? ¿Cómo yo puedo derribar lo que representa esa nación? Esa nación que yo les decía que podía ser el orgullo, un trabajo, una persona. ¿Cómo yo puedo hacer para derribar esas naciones? Y ¿saben qué es lo más lindo? Que ahí estaba la respuesta. Vamos a ir a la siguiente. Y yo podía encontrar las instrucciones. Esa pregunta no la hice yo. Esa pregunta está en uno de los versículos de ese capítulo. Y la primera instrucción que Dios me daba era, no temas. Y a veces es tan difícil no tener temor. Es tan difícil no batallar con el miedo, con la preocupación, con la frustración. Pero como Dios me revelaba y me decía, tú necesitas recordar quién soy yo. Tú necesitas recordar quién es Dios. Tú necesitas recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú necesitas recordar que Dios sigue siendo fiel, sigue siendo poderoso, sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Sigue dando señales que aquel Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es el mismo Dios que te sacó a ti del momento más oscuro de tu vida. Y era ver cómo Dios me mostraba y me recordaba aquel momento oscuro de mi vida y me decía, yo te saqué de ahí, sigo siendo ese mismo Dios. Ese Dios que te sacó de ese momento donde por mucho tiempo tú caminaste con la cabeza agachada. El mismo Dios que hoy te permite pararte y caminar con la cabeza en alto. Así que para no temer, tú necesitas tener claro quién es Dios. Tú necesitas recordar lo que Él ha hecho. Necesitas tener la fe de que Él tiene el poder para derribar todo lo que tú le temes. Todo lo que a ti te genera miedo, preocupación, Él lo puede derribar. E incluso ahí me hablaba y decía, yo voy a derribar incluso aquello que tú no estás viendo, aquello que no se ve delante de tus propios ojos, aquello que está oculto. Hay cosas en tu exterior, pero hay cosas también en tu interior que están ocultas y que Dios me decía en ese mensaje, me decía, yo las voy a derribar aunque tú no las estés viendo porque no son de bendición para tu vida. Amén. La segunda instrucción era aceptar que Dios es un Dios de procesos. Y para eso vamos a leer Deuteronomio 10:22, dice, poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. A veces nos estamos preguntando, ¿por qué no llega ese de repente de Dios? Porque Dios siempre me tiene de proceso en proceso. ¿Por qué no todo se soluciona de una vez? ¿Por qué no todo lo que yo quiero se cumple ya? Y a mí me parecía tan especial y tan poderoso lo que Él colocaba ahí, porque era mostrándome y diciéndome, va a ser poco a poco, porque demasiada rapidez van a ser una trampa para ti. Cuando hablaba de esos animales salvajes que se iban a multiplicar, hay cosas que a veces no se van a dar ya, y no se van a dar todas porque van a ser una trampa para ti. Y Dios quiere moldearte en el proceso. Dios quiere que crezcas en el proceso. Entonces la segunda instrucción es aceptar que Dios es un Dios de procesos. Amén. La tercera, destruir para no caer en la trampa. Y decía, destruye todas las naciones que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No le tengas compasión ni rindas culto a otro Dios, porque caerás en su trampa. Más adelante dice, quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo, o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios.
muchos no hemos visto las bendiciones completas de Dios porque seguimos contemplando aquellas cosas que Dios ya nos dijo que teníamos que destruir. Porque seguimos rindiéndole culto a otros dioses, porque seguimos rindiéndole culto a otras personas, a nuestro trabajo, a otras cosas que no le agradan a Dios. Y cuando decía no codicien ni la plata ni el oro que lo recubre, a veces estamos tan concentrados en el oro y la plata que recubre a otros, lo que Dios está haciendo en otros. A veces estamos tan concentrados en el oro que nos recubre a nosotros mismos. Y Dios me mostraba en ese momento y me hablaba cómo a veces nos fijamos tanto como en el oro, en el yo soy tan inteligente, es mi manera de pensar, yo hago las cosas tan bien, ¿cierto? Aquellos dones y talentos que tenemos, habilidades y capacidades que todos tenemos, y nos concentramos en nuestro propio brillo. Y a veces Dios quiere destruir eso, ese ego, ese orgullo, porque eso es lo que no nos deja avanzar. Entonces la tercera instrucción es destruir para no caer en la trampa. Que hoy tú puedas pensar qué cosas Dios te está mandando a destruir, que si tú no las destruyes van a ser una trampa para tu vida, y que esa bendición que Él tiene para ti se va a demorar en llegar. La cuarta instrucción. No, ya me salté algo, pero menos mal que estamos en familia, sí. Ponme que se me ocurran mis chaboladas. Dice, yo quiero que ustedes se queden con esa frase, y esa es una frase que a mí me tiene resonando en estos días. Hay cosas que están apartadas para ser destruidas. Que ustedes puedan pensar cuáles son esas cosas. Luego, en Deuteronomio 10, del 12 al 22, el título que tiene ese capítulo dice, ¿qué es lo que el Señor requiere de ti? En otras versiones dice, un llamado al amor y a la obediencia, o lo que Dios exige. ¿Y qué es lo que Dios requiere de ti? Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entregó hoy para tu propio bien. Y ahí venía la cuarta instrucción, que le temas. Y yo meditaba en esa palabra temor. Yo tengo que confesar que hasta hoy yo pude realmente comprender lo que significaba la dimensión de temerle a Dios. Porque como me considero más bien una persona arriesgada, esa palabra como temor, como que yo digo, ay, es que eso es como ser temeroso, y eso me hace sentir como que soy vulnerable, y como que soy débil, o como que yo no conecto con eso, o me hace pensar en un Dios castigador, y yo no veo a Dios de esa manera. Entonces, como que no me gustaba eso de temor. Y fue Dios trayéndome una revelación, y traía a mi mente un versículo que no está ahí, que está en Proverbios, y dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice que los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios, porque el temor tiene que ver con el respeto a Dios. Pero tú no puedes temerle a Dios cuando tú no tienes una visión correcta de quién es Dios, y cuando tú no tienes la visión de quién es Él, cuando tú no entiendes que Dios es amor, que Dios es servicio, pero que también es obediencia. A ti te incomoda. Y aquí quiero contar algo. Hace unas semanas mi querida pastora me envió un mensaje y me dijo, nena, yo había tomado una decisión con respecto a algo. Nena, revisa si puedes hacerlo de esta manera, porque va a ser mucho mejor para ti. Y este pechito se enchuquizó. Y ustedes han visto ese emoji de WhatsApp, así el gato que empieza con el teclado. Yo le mandé mi testamento. Le di los 1000 argumentos que también eran válidos para mí. No, yo no lo puedo hacer porque Tuvimos una diferencia en ese instante. Y yo recuerdo
Ella no lo sabe, pero yo estaba en mi casa, yo me fui a la cocina a preparar un café y yo dije, Espíritu Santo, muéstrame si estoy actuando incorrectamente. Y luego pensé, Jesús, ¿tú qué hubieses hecho en mi lugar? ¿Tú cómo habrías contestado? Es que mis razones son válidas. Y fue inmediatamente la revelación de, definitivamente Jesús no habría contestado como yo contesté. Así que le escribí y le dije, mami, perdóname. Yo sé que lo que tú me estás diciendo es por mi bienestar. Voy a revisar si lo que tú me estás diciendo yo lo puedo hacer de la manera que me indicas. Y yo quiero aprovechar esta noche para pedirte perdón como hija, pero también reconociéndote como esa pastora. Aquellas veces que yo he rechazado y despreciado tu enseñanza y tu sabiduría. Aquellas veces que yo no he reconocido lo que Dios te ha entregado. Aquellas veces que yo no he querido recibir tu instrucción. Y miren, a veces para algunos puede ser un desafío pedir perdón y pedir perdón públicamente. Pero esto no es lo más difícil. Además que aquí esta familia, por si ustedes no lo saben, los que están nuevos aquí nos pedimos perdón, nos pagamos de todo hacemos. Nunca con la idea de darnos brillo, sino al contrario, demostrar lo imperfecto que somos. Y... ay, se me fue la palabrita. Como yo podía entender que lo más difícil no era el pedir perdón, sino lo más difícil es de aquí en adelante. Lo más difícil va a ser cuando yo me tenga que enfrentar a que tú me des una dirección de parte de Dios y que esa dirección vaya en contra de mi voluntad y que yo tenga que aceptar y reconocer tu enseñanza y tu sabiduría. Esa es mi prueba de fuego, no es esta, este es el principio. Así que, mami pastora, vamos a ir a otro nivel en nuestra relación. Miren, había un versículo que estaba es que Deuteronomio, vean, léanse Deuteronomio, o sea, qué cosa tan especial. Hay un versículo que dice, cambia, yo no lo tengo ahí, cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Es un llamado a dejar de tener el corazón tan terco, ser tan arrogantes, a creer que yo todas me las sé, a creer que somos esa nación y yo me gobierno y son mis hábitos y es mi manera de pensar, es mi manera de reaccionar, es mi manera de ser, es mi manera de decir. Yo no voy a cambiar porque yo soy así. Y como Dios me decía, cambia la actitud de tu corazón. Que hoy tú puedas decir, yo quiero cambiar la actitud de mi corazón, yo no quiero ser terco más para ti. La quinta instrucción, vamos para la instrucción entonces, listo. Que vivas de la manera que a Él le agrada. Y meditaba en qué significa como vivir de la manera que a Él le agrada, que le agrada a Dios. Algo que Él viene hablándome hace mucho tiempo y lo reafirmaba en ese mensaje, y es sobre la honra. Que le agrada a Dios. Y en esos días escuchaba un video que decía, la obediencia son aquellas cosas que tú haces porque Dios te dice que tienes que hacerlas. La honra es aquello que tú haces aunque Dios no te diga, porque tú le honras y tú quieres hacer su voluntad. Entonces yo empezaba a decirle, Señor, yo quiero vivir de la manera que a ti te agrada, ¿cierto? Y esa manera tiene que ver en todo. En nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en cómo nos comportamos allá afuera. Y la pregunta para hoy en ese punto es que tú te puedas preguntar cuáles son aquellas áreas de tu vida donde tú no le estás rindiendo ni honra ni obediencia a Dios. Yo podía ver cómo muchos no le rendimos honra ni obediencia ni siquiera a esta casa.
ni siquiera a lo que Dios está haciendo en esta casa, ni siquiera a nuestras autoridades espirituales, porque nos falta tener la actitud correcta del corazón. Lo sexto era, la sexta instrucción, que lo ame y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que lo ames. Y era recordar nuevamente que amor es ligado a obediencia. Esa relación entre amor y la obediencia. Y cuando decía que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, Dios podía mostrarme y me hablaba del servicio. Ahí en ese capítulo hablaba y decía: yo he amado, he alimentado a los extranjeros que están en medio de ti. Y cuando hablaba de esos extranjeros, estaba hablando de aquellas personas que quizás no habían conocido a Dios. Y me decía: porque tú alguna vez fuiste extranjera en esta tierra. Muchos de los que estamos hoy aquí, por mucho tiempo caminamos lejos de Dios, caminamos siendo extranjeros en la tierra que Dios nos estaba entregando. Y Él dice: yo quiero que tú me ames, que tú me sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a Él hablaba que Él no es un Dios que no acepta sobornos. A veces queremos entregarle solo una parte a Dios, solo una parte. Y Dios nos dice: yo quiero todo. Yo quiero que tú me sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y la última instrucción decía que le obedezcas, que obedezcas su instrucción. Y algo que a mí me tocó mucho y era: Dios no necesita tu obediencia. Dios no necesita, Dios no dice: ay, es que si Lady es más obediente a mí me va mejor. Pero Dios sabe que tú necesitas obedecerle, porque los planes que Él tiene para tu vida son mejores que los tuyos. Amén. Amén. Así que la obediencia es para tu propio bienestar, es porque Él te ama, no es porque Él necesita tu obediencia, es porque tú necesitas obedecerle, porque tú le amas y tú le obedeces. Porque como decía, lo que les dije ahorita cuando les pedí que cerraran sus ojos, tú eres mi tesoro especial. Era tan especial cuando Dios me recordaba y me decía: yo te elegí, tú eres mi tesoro especial. Cada persona que hoy está acá, Dios le está diciendo: tú eres mi tesoro especial. Y miren, Dios es tan perfecto que yo tenía estas instrucciones que al principio no sabía que se llamaban instrucciones. Yo simplemente iba anotando lo que Dios me iba entregando a través del tiempo en el que he venido meditando y en la palabra. Y hoy, como siempre, Dios dándole a uno las tocadas finales ya encima, yo empecé a organizar mensajes. Yo dije: bueno, pero yo cómo le pongo a esto. Y luego yo dije: bueno, son como unas instrucciones de parte de Dios. Bueno, sí, las instrucciones las voy a numerar: 1, 2, 3, 4. Cuando yo iba por las 5, yo ya tenía en mi mente las que seguían y yo decía: no puede ser, son 7. El capítulo en el que yo empecé es de Deuteronomio 7. Hablaba de 7 naciones que eran más poderosas que el pueblo santo de Israel. Cuando yo empiezo a ver, eran 7 instrucciones, otra vez el número 7. Recuerdo en esos días haberle preguntado a la pastora hace unos días, porque me llamaba la atención de Deuteronomio 7 y las veces que repite 7, 7. Yo le dije: pastora, ¿qué significa el número 7? Y me hablaba que ese 7 era como el número de la perfección. Y hoy cuando yo vi eso, yo decía: wow. Pero eso no es lo más asombroso. Lo más asombroso es que en el transcurso de que yo estaba construyendo el mensaje, estaba en mi habitación en estos días cuando entró un viento recio, como dice la palabra, y me revolcó la Biblia. O sea, yo estaba en Deuteronomio y me revolcó la Biblia y yo, ok, la agarré y dije: voy a buscar dónde estaba. Pero cuando yo la agarro y veo y dice: es que bendiciones por la obediencia, yo decía: no, o sea, así o más perfecto. ¿Cuántas posibilidades hay de que un viento entre por la ventana, te revuelque la Biblia y te coloque justo donde habla de la obediencia? Y yo estoy preparando un mensaje de la obediencia y yo estaba leyendo en otro lado.
Y yo digo, ok, Señor, ¿tú quieres que yo lea? Definitivamente eso hace parte del mensaje que tú estés preparando. Vamos a ir, decía, bendiciones por la obediencia. Estaba en Levítico 26. Pero miren, algo que me llamó poderosamente la atención es que en esos primeros 2 versículos llega y dice: deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario, porque yo soy el Señor. Y después de eso vienen unas promesas muy lindas, pero antes de eso yo podía ver cómo Dios me decía: esta noche yo quiero que tú les digas a ellos, muestra reverencia por mi santuario. Muchas veces no tenemos ni amor, ni respeto, ni honra. Y cuando hablaba de ese santuario, yo voy a pensar en esta casa, en ese lugar que hemos dispuesto para intimar con Él en comunidad. En esta casa nació el reino. Y me decía: muestra reverencia por mi santuario, porque yo soy el Señor. Y a continuación de ahí estaban las promesas. Y miren, esas promesas son muy hermosas. Dicen: si siguen mis instrucciones, habrá lluvias para cada temporada. Entonces la tierra dará su cosecha y los árboles darán fruto. Recordaba la palabra, los que pudimos escuchar el 31, cuando la pastora dio ese mensaje que decía que iba a haber fruto cada mes para este año, y pensaba que para que haya ese fruto hay que regar el cultivo. Y como Dios me hablaba, no se trata de lo que tú vas a regar, no se trata de lo que tú puedas hacer, sino que Dios decía: habrá lluvias para cada temporada. Pero Dios era muy específico en decir: si siguen mis instrucciones. La segunda promesa decía: comerán hasta saciarse. Y para mí eso representaba la abundancia en todo sentido, pero a manera personal a mí me hablaba de esa saciedad espiritual, de poder llenarnos hasta saciarnos. Y recordaba mucho a Lady en esa promesa, porque Lady siempre está: yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. yo tengo hambre y sed de lo que Dios tiene para mí. Y esa promesa decía: comerás hasta saciarte. Luego decía: yo les daré paz y podrán dormir sin temor. Díganme si no es muy especial que Dios en esta noche nos recuerde que nos va a traer descanso, que nos va a traer paz, que nos permite dormir en nuestras noches sin temor. La siguiente decía: tendrán tanta cosecha que será momento de deshacerse del grano viejo, porque hay lugar para una nueva cosecha. Amén. Amén. Hay cosas que están apartadas para ser destruidas. Hay cosas que hay que desechar, porque Dios quiere entregarnos una nueva cosecha. Es momento de deshacerse del grano viejo. Y al final decía: yo seré su Dios y ustedes serán mi nación. Y era tan poderoso, porque recuerden que al principio del mensaje yo les decía: cada uno es una nación. Y era poder entender esa promesa de poderle decir a Dios: yo quiero ser tu nación, yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero que tú seas mi Dios. Luego, más adelante, no se los voy a poner, vean, yo quisiera haber puesto, mejor dicho, me contuve. Más adelante decía: castigos por la desobediencia. ¿Ah? ¿Cierto? Ahí llega la parte no tan divertida. Y se lo voy a resumir facilito. Dice: a pesar de todo, si ustedes me desobedecen, yo los castigaré 7 veces por su pecado y quebrantaré su espíritu orgulloso, al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Y me hablaba del espíritu orgulloso. Una vez más, el orgullo. Una vez más. Y Dios me hablaba en ese momento de cómo este mensaje representa una lección, representa decidir bendición o maldición en tu vida, porque las instrucciones son claras.
porque las promesas de Dios están. Solo hay una cosa que le está pidiendo esta noche, y es esa obediencia. Y algunos estarán quizás preguntando, bueno, pero el título del mensaje era el privilegio de la santidad. ¿Aquí dónde entra esto? Miren, el título, que es muy hermoso, cuando yo mandé el título a la pastora, dijo, wow, el título. Tengo que decir, no me lo inventé yo. El título es el título que tiene el capítulo de Deuteronomio 7, dice, el privilegio de la santidad. Así que fue Dios el autor de él. Y pensaba mucho en este tema. ¿Qué significa santidad? Hace unos días le escribí al pastor, hace una semana, cuando sabía que iba a tener este mensaje, yo, pastor, Austelia, que dame una definición de qué es la santidad. Me dijo, la versión larga o la versión cortica. Pero ustedes saben que como yo soy medio nerd, yo le dije, no, la versión larga. Y me mandó testamento. Sin embargo, esta mañana volví a escribir, pastor, dame la versión cortita. Porque este es un tema que no es tan fácil de hablar, porque a veces no entendemos que la santidad, santo, santo, yo tan imperfecto, santo, imposible. Santidad significa ser santificados, apartados para Dios, apartados para lo divino, separados del mundo. Eso ahí en la teoría suena espectacular. Luego investigaba, o sea, ¿qué traduce privilegio? Y el privilegio es un derecho, es una ventaja, es un regalo. Miren, la santidad es un regalo, es un privilegio. Y aquí voy a hacer acotación a una de las frases que me dio el pastor, y me dijo, las personas piensan que la santidad es el camino, pero Cristo es el camino a la santidad. Amén. ¿Y cómo yo puedo vivir eso? Porque a veces decimos, bueno, sí, Cristo, Jesús, pero ¿cómo? Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes el Espíritu Santo, pero yo voy a entender que esa santidad es una santidad progresiva. Él dice en su palabra que le recibimos y que somos salvos, ¿cierto? Pero la santidad es la consecuencia de una relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que te capacita para estar santificado. Amén. Solo con el Espíritu Santo. Y de hecho, en uno de los versículos, en uno de los momentos que los discípulos estaban con Jesús, uno le preguntó, entonces, ¿quién es salvo? Como diciendo, nadie es tan perfecto para poder escalar esa vara. Y Jesús le decía, humanamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y es que tú tienes que entender que tú vas a tener que buscar esa santidad. ¿Saben cuándo? Todos los días. Todos los días yo tengo que ir a la presencia de Dios. Todos los días yo tengo que rendir mi corazón. Todos los días yo tengo que decirle, Señor, examina mi corazón, transforma mi mente, ayúdame a menguar a mí. Por eso la canción que decía, menos de mí, más de ti, que hablaba de que éramos ese barro seco, que Él era ese alfarero que nos moldea. Solo Él, solo el Espíritu Santo. Humanamente nunca vamos a poder estar santos. La palabra dice que el único varón perfecto fue Jesús, 3 veces santo. Pero dice que por medio de Él nosotros recibimos el regalo de la santidad. Y miren, algo que me pareció supremamente poderoso, y es que a veces creemos que la santidad tiene que ver con ser buenos. Y como no somos tan buenos, pues entonces no somos santos. A veces las personas dicen, no, yo creo en Dios, yo soy buena persona. Pero yo te voy a decir algo en esta noche, y es que Jesús no te está llamando a que tú seas buena persona. Jesús te está llamando a que tú seas una persona nueva. Amén. Por eso en su palabra dice, nueva criatura es, nueva. Morir a tu vieja naturaleza, morir a tus viejos hábitos, morir a tu vieja cultura, a tu manera de hacer las cosas.
Morir, Erika, ese espíritu rebelde de querer siempre llevar la contraria, de querer hacer las cosas a mi manera. Morir a eso que me ha hecho por mucho tiempo rechazar la autoridad de Dios. Y empezar a tener un espíritu enseñable que dice: yo amo obedecerte. Yo amo la autoridad en mi vida. Yo amo rendirme delante de ti. Yo amo someterme delante de ti. Y por eso yo les decía que para mí la tierra prometida era tener un corazón humillado delante de Dios. Y yo se los puedo decir hoy, pero me ha costado repetirlo. Voy a tener que repetirlo todos los días. Así que yo pueda sentir en mi corazón que es real, que estoy humillada delante de Él. Y muchos acá al principio, cuando tocamos esa canción de ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y acá todos saltamos y hacemos la ola, y yo me preguntaba: ¿es verdad? ¿Es verdad que ya no vives tú y Cristo vive en ti? Jesús me preguntaba eso, y trajo a mi mente algo muy fuerte, y me recordó cómo los fariseos en esa época eran personas que le habían dado a Dios su tiempo, se habían preparado su conocimiento, habían estudiado, habían aprendido la palabra, sus ofrendas. Muchas veces dicen como lo más difícil es convertir el bolsillo, cuando hablamos del diezmo, de las ofrendas. En mi caso, aunque hace muchos años en algún momento habré batallado con el tema, hoy es un tema que me place porque yo digo, hoy no sé, aquí hay 40, anhelo el día que seamos miles. Y si yo puedo bendecir con mis frutos la obra del Señor, ¡qué bendición! Pero Dios me mostraba y me decía: ok, ¿sabes qué? El fariseo dio su tiempo, dio su conocimiento, dio sus ofrendas, dio su servicio, pero una cosa que el fariseo no entregó, y fue la rendición de su corazón. Por eso Jesús los llamó hipócritas. Y por eso Jesús me decía que estaba siendo hipócrita con Él, porque yo ya le había entregado mi servicio, yo ya le había entregado mis finanzas, yo le había entregado mi conocimiento, pero yo no le quería entregar la rendición de mi corazón. Yo fui una persona que rechacé por más de 15 años a Dios. Yo no sé la pastora cuánto tiempo lleva en ese camino con Dios, no sé, no tengo en mi mente. Yo llevo sirviendo hace año y medio. Y aún en ese año y medio, en este tiempo, he batallado con mi vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque todos los días me tengo que santificar, todos los días tengo que buscar la purificación de mi corazón, que el Señor limpie, sane mi corazón. Miren, para finalizar, yo sé que venimos haciendo actos proféticos, que no traje acto profético. Yo dije, Lady está trayendo, para los que no han estado, Lady ha traído guantes, ha traído pecera. Ya el domingo pasado, no, este domingo la pastora trajo una cruz que para pegar. Yo ya dije, yo que me llevo hoy, no alcanzo el tiempo para preparar nada. Pero entendemos, como nos explicaban el domingo, que los actos proféticos tienen un rompimiento en esa dimensión espiritual. Pero Dios me hablaba y me decía: de nada sirve que tú sumerjas el papel en la pecera. De nada sirve que tú pegues el papel en la cruz, si en tu corazón no hay una rendición ante mí, si no hay honra y obediencia a mí. Y con esto quiero cerrar y quiero decirle que la santidad es un privilegio, y que cuando la santidad empieza a morar en tu vida, tú vas a tomar mejores decisiones. Dios te va a cambiar la perspectiva de tu vida. Dios te va a llevar a un nivel mejor. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a quitar la culpa, la vergüenza. Por eso es un privilegio y es un regalo. Es un regalo que vas a tener que ir a reclamar. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar este tiempo y vamos a cantar una canción que decía, una canción muy especial para mí. Esa canción de nuestro querido compositor, director de alabanza, de Juli.
Esa canción que la primera vez que la escuché quebrantó mi corazón, porque me ha costado tener un corazón esforzado, valiente y obediente hasta la muerte, como dice la letra. Pero creo que hoy más que nunca yo le puedo repetir desde lo más profundo de mi corazón que yo quiero ser lo que Él siempre ha querido que yo sea. Amén.